Entonces Mahaprabhu, por supuesto, es Krishna mismo, pero le está intentando ocultarse a sí mismo por sus propios propósitos internos. But he could not hide from Nityananda Prabhu. Pero él no se pudo ocultar de Nityananda Prabhu. So we heard Nityananda Prabhu gave him to the world. Entonces, escuchamos acerca de cómo Nityananda Prabhu entregó a Mahaprabhu al mundo. So this is the sense in which in Gaur Lila, Nityananda Ram has the opportunity to directly participate in Madhurya Rasa. Entonces, en este sentido es que en el Gaura Lila Nityananda Prabhu tiene la posibilidad de participar directamente en el Madhurya Rasa. Rupa Goswami wrote a beautiful verse that glorifies the deity that presides over his dramas, Lita Madhava, Vidanta Madhava. Rupa Goswami escribió un hermoso verso que glorifica a la deidad que preside por sobre lo que son sus distintos dramas que él escribió como Lalita Madhava y Vidanta Madhava. When Chaitanya Mahaprabhu was introducing him to other poets in Jagannath Puri, he asked him to read some verses from his work. Cuando Rupa Goswami fue presentado, introducido a otros poetas en su círculo de devotos, se le pidió a Rupa Goswami que recitase algunos de los versos que él compuso en sus trabajos. So as you know, there's some math to music and to poetry and to art. Así como ustedes saben, existe un tipo de matemática, por decirlo así, para lo que es el arte, la poesía, la música. Some system. Algún tipo de sistema. ¿Me entiendes? You don't just close your eyes and paint. No es que simplemente uno cierra sus ojos y uno pinta. So, in classical Indian aesthetics, then of course there are rules and certain poetic and dramatic sensibilities that one should be aware of and take into consideration when writing poetry or drama, literature, so forth. Entonces, en lo que es la estética hindú, existen ciertas reglas o sensibilidades que uno debería tener en consideración a la hora de uno escribir una obra dramática, poesía, etc. To try to express beauty, it can be a little difficult. Porque el intentar expresar algo acerca de la belleza puede por momentos ser un tanto dificultoso. You may be interested, incidentally, to learn Quizás uno pueda estar incidentalmente interesado en aprender that Charles Darwin had a difficulty with beauty. de que te puede estar interesado en saber acerca de que Charles Darwin tuvo una cierta dificultad con la belleza. He could not tie aesthetics in nature to survival. Él no pudo conectar la estética que uno encuentra en la naturaleza con la supervivencia. Central to his theory is the term natural selection. Una expresión central en su teoría es la selección natural. Which of course means that species adapt according to environmental circumstances. La cual se refiere a cómo las especies se adaptan de acuerdo a circunstancias ambientales. And according to him, the adaptations can be rather considerable. Y de acuerdo a las adaptaciones pueden ser bastante considerables. It is really a biological theory, and hardly a theory of everything. Básicamente es una teoría biológica, pero en última instancia para él es una teoría acerca de todo. Unfortunately, it's often framed today as a theory of everything that just about explains everything. Desafortunadamente hoy en día muchas personas utilizan esta teoría para intentarlo explicar todo. But as a theory that's really concerned with the biological evolution, it doesn't deal with chemical evolution, for example. It doesn't, digo. Doesn't deal with. Pero como una teoría que lidia con lo que es la evolución biológica, esta teoría no lidia, por ejemplo, con lo que es la evolución química. There is another thought. Se llama abiogenesis, so chemical evolution. It has been thought for some time that chemicals turn into biology somehow. Existe este concepto de biogénesis o evolución química, en donde se menciona que los elementos biológicos eventualmente, no, los elementos químicos eventualmente se convierten en biología de alguna forma u otra.
At one time, in modern term, it was thought that they were on the verge of demonstrating that conclusively. En un punto dentro de nuestra historia relativamente reciente se llegó al momento en el que se consideró que se estaba a punto de conclusivamente demostrar esto. But the theory of biogenesis or chemical evolution has been more or less shelved. Pero la teoría de biogénesis o evolución química de alguna u otra forma fue puesta en el armario, por decirlo así, guardada allí. It is a hypothesis that has not yet evolved into a theory. Es una hipótesis que hasta el día de la fecha no ha evolucionado hasta tomar la forma de una teoría. There's a difference in science between a hypothesis and an actual theory. En la ciencia existe toda una diferencia entre lo que es una hipótesis y una teoría, de hecho. A theory is something that can be confirmed by other disciplines. Una teoría es algo que puede llegar a ser confirmado a través de otras disciplinas. There's enough compelling evidence from different angles. It starts to work pragmatically to explain a number of things and so forth. So quite a difference between the theory and the hypothesis. En donde hay toda una serie de evidencias bastante llevaderas que pueden ser comprobadas y conectadas de forma más pragmática, por lo que hay toda una diferencia entre una teoría y una hipótesis. So the hypothesis of chemical evolution has not yet evolved into even a theory. Entonces la hipótesis de la evolución química no ha evolucionado hasta el momento actual en lo que es una teoría. To use this phrase of my Guru Maharaj, he used to say that life comes from life. He's talking about biological life. Para utilizar una frase de mi Guru Maharaj, él solía decir que la vida proviene de la vida, refiriéndose a la vida biológica. Living things or biological organisms produce other biological organisms. ¿No? Los seres vivos o los organismos biológicos producen otros organismos biológicos. It's a reasonable proposal. Sorry? It's a reasonable proposal. Es una propuesta razonable. So, here we have a theory of biological evolution, but we have nowhere near the same measure of compelling evidence that we have within the theory of biological evolution for its truth to the idea that chemicals evolve into biology. Entonces, por un lado tenemos la teoría de la evolución biológica con cierta evidencia, pero en comparación a eso no tenemos la misma cantidad de evidencia para comprobar que las sustancias químicas eventualmente evolucionan en la forma de biología. So here we have, if you will, biology in the center, chemicals are over here on the right, and you get to the other side on the left and you have consciousness, self-awareness. Entonces, por un lado tenemos la biología en el centro, por decirlo así, la química a la derecha, y por decirlo así de otra manera, a la izquierda tenemos la conciencia o el estar consciente de uno mismo. One of the biggest questions in modern science today is, what is the biological basis for consciousness? Una de las principales preguntas en la ciencia moderna actual es cuál es la base biológica de la conciencia. If you follow me, that's like asking, what is the chemical basis for biology? Si siguen mi punto, esta misma pregunta sería algo así como preguntarse cuál es la base química para la biología. There's really two answers. Podríamos decir que hay dos respuestas a esta pregunta. I don't know, Una es no sé, or wrong question. o la segunda es pregunta equivocada. The question is based on a false premise. Dicha pregunta está basada en una premisa falsa, The premise is that consciousness is biological in nature. y la premisa falsa es que la conciencia es biológica en su naturaleza. Says who? ¿Mm? Says who? Dice quién. Dice quién? Es una premise? Ujú. Falso. Premisa. Premisa, falso. We have otra idea. So much for the theory of Darwin. It's an interesting theory, and there's some truth to it, but Esto es suficiente en relación a lo que es la teoría de Darwin. Es una teoría interesante. Hay ciertas verdades allí. you see, it would be very difficult, as you can imagine, for consciousness is experiential. La conciencia es aquello que experimenta.
So for an experiential reality to arise out of a non-experiential reality is not something we should expect. Que una realidad que experimenta surja de una conciencia, de una realidad que no experimenta, no es lo que nos vamos a estar esperando, lo que suele pasar. How will experience come out of non-experience? ¿Cómo es posible que la experiencia surja de la no experiencia? Not much hope for that. No hay mucha esperanza en esa dirección. Sometimes people who believe that, they call us a little superstitious. They call us. Sí. Entonces, algunas de las personas que piensan de esta manera, esas personas nos llaman a nosotros nos consideran un tanto supersticiosos. Now, if I told you that I was playing baseball, Ahora, si yo les dijera a ustedes que yo estaba jugando al béisbol and one day with the bat I hit the ball, y un día con el bate yo golpeé la pelota and the ball said, "That hurt," y la pelota dijo, uy, eso dolió, that would be a little ridiculous, sonaría un poco ridículo eso, a little superstitious. un tanto supersticioso. That is their theory. Esa es la teoría que manejan hoy en día. Suddenly, a non-experiential reality starts to become experiential. La teoría es de que de repente una realidad que no experimenta comenzó a experimentar. In evolutionary theory, that which evolves, that which evolves has to have some basis in that which it evolved from. Lo que es la teoría evolucionista, aquello que evoluciona tiene que tener alguna base y conexión con aquello a partir de lo cual está evolucionando. ¿Me entiendes? Something is there, and then that thing evolves and develops. En otras palabras, algo hay allí y esa cosa evoluciona y se desarrolla en algo más. But there is no experience in non-experience. Pero no hay una experiencia en la no experiencia. ¿Me entiendes? So this is just another example of how bankrupt modern philosophy has become. Entonces este es otro ejemplo de qué tan en bancarrota se encuentra la filosofía moderna hoy en día. But with regard to Darwin, as I said, he had a difficult time and he concluded that he could not connect beauty to survival. Pero el punto es, como estaba diciendo, en relación a Darwin, él tuvo un problema y él declaró que no pudo conectar lo que es la belleza con la supervivencia. He thought that animals had enough cognizance to recognize beauty and be attracted to it. Él consideraba que los animales tenían la conciencia suficiente como para reconocer lo que es la belleza y verse atraídos hacia ello. To choose between something that was beautiful and something that was not beautiful. Que tenían la capacidad de escoger entre algo que era hermoso y algo que no lo era. And that in nature, the choice would be made for the beautiful, as perceived by the species, even at the cost of their survival. Entonces él diría que en la naturaleza la elección sería en relación a lo que es más hermoso, la elección tomada por las distintas especies, incluso aunque eso represente a costa de su propia supervivencia. In order for certain animals, female, to choose to mate with the male has to be beautiful, he has to do certain, sometimes even dances and spend energy and so many things, which is not particularly helping his survival. Entonces, para que una especie, cualquier especie animal, por ejemplo femenina, escogiese a un macho en particular, ese macho tenía que tener una cierta belleza en particular y muchas veces el macho tenía también que bailar o hacer toda una serie de representaciones que quizás no ayudasen mucho a su eventual supervivencia. And while beauty would progress in this way, it also put different species in danger because those species became more visible to predators.
En la medida que la belleza avanzaba en esta dirección, eso ponía más y más en riesgo la supervivencia de esa especie, ya que esas especies más bellas y destacadas se volverían más susceptibles a depredadores. So in a way, he posited the idea that beauty is a force of its own. Entonces, de alguna forma, Darwin presentó la idea de que la belleza es una fuerza propia por sí misma. Not sure how we started talking about Darwin, but you remember? We were talking about Nityananda Prabhu. Beauty. Beauty, yeah. It's an interesting topic. I'll remember. So, of course, we look at beauty, and we posit that the reason we're attracted to beauty is because it connotes kind of meaning and purpose, value, design, and so forth. Cuando nosotros nos paramos ante la belleza, mencionamos que la razón por la cual nos vemos atraídos hacia la belleza es porque encontramos allí propósito, valor, significado, un tipo de diseño en particular. And of course, we have, in our tradition, we describe the Godhead, Krishna, Swayam Bhagavan, by drawing from the natural beauty of the world. Por supuesto, a la hora de describir a la divinidad de nuestra tradición, a Swayam Bhagavan, extraemos diferentes ejemplos de la belleza que encontramos en el mundo natural. Seeing it as a reflection, so to speak, of His beauty. Viendo esa belleza en el mundo como un reflejo de la belleza de Dios. It's as if He is painting the drama of His life in Vrindavan. And then He has an ultra canvas, a key. And when He wants to change the color, He goes like this. And then He paints. This is the spiritual world. This is the material world. Entonces el ejemplo que él da es como si uno estuviese pintando en un lienzo para describir acerca de Dios y su vida y sus cualidades. Y cuando el pintor desea cambiar de color, va a otro lienzo que tiene al lado donde mueve y cambia de color un poco. Entonces este es el mundo espiritual. Y el otro lienzo donde él limpia y cambia de color es el mundo material. Both are beautiful from looking at it from a certain angle. Entonces cada uno de ellos es hermoso viéndolos desde cierto ángulo de visión. Por ejemplo, in the poetics of the Bhagavatam, Por ejemplo, en la poesía del Bhagavatam, Ayurharati Vaipumsam Udyanastan Chayanaso. The beauty of the rising and the setting of the sun is described. por ejemplo, en este verso del Bhagavatam que acaba de citar, se dice que la belleza de la salida y la puesta del sol es descrita. How beautiful is the sunrise? Qué tan hermosa es la salida del sol. How beautiful is the sunset? Qué tan hermosa es la puesta del sol. Bhagavatam says, it is so beautiful, right, with the rising and the setting of the sun, Ayurharati. The rising and the setting of the sun is so beautiful, it's killing you. Entonces el Bhagavatam dice, sí, la salida y la puesta del sol es tan hermosa, te está matando. You know, Ayurveda, Ayurharati. Harati means to take a sakar. Sakar? Yes. Robar, sí, quitar. Robar, su vida. Tiempo. ¿Me entiendes? Ayurharati. Vaipumsam, para todo. Ayurharati, Vaipumsam. Udyan, astan chayanaso. El sol. Tasyarta yachano nitya, utama sloka bhata. Excepto para aquellos están hablando de Uttama Shloka, otro nombre de Krishna. El significado es él quien described, Es descrito en lengua poético. Uttam Shloka. Shloka significa poetry. poesía. And Uttam, in the most choice poetry. La poesía más selecta significa Uttam Shloka. Este tipo de lengua, poetry, con esta lengua tenemos posibilidad para
expandir el mundo. ¿Me entiendes? El mundo no está largo enough, Lo suficientemente largo. suficiente largo para nosotros, para los humanos. ¿Por qué? Porque la alma en la vida humana está coming to the surface. Está saliendo a la superficie. Therefore, as I said yesterday, we ask why. Entonces, como dije ayer, nos preguntamos por qué. Los animales preguntan cómo. ¿Cómo? Not. Why say why? ¿Por qué? Not por qué. ¿Por qué es una pregunta para in pursuit of, En búsqueda de busca de calidad, meaning, value, purpose. significado, valor, propósito. Nature is quantitative. La naturaleza es cuantitativa, The alma is qualitative. el alma es cualitativa. And the human life, it's starting to feel itself. Y en la vida humana el alma comienza a sentirse a sí misma. So we want to know, why am I? Entonces el alma quiere saber por qué soy. ¿Por qué soy? Children ask why. Los niños preguntan muchas veces por qué. We say, never mind, just do your homework. Y nosotros decimos, no importa, sigue haciendo tu tarea. If you want to stay young and be eternal, you have to keep asking why. Si tú te quieres mantener joven y mantenerte eterno, debes seguir haciéndote esta pregunta, ¿por qué? This is Parikshit Maharaj. He's a very serious inquirer. Este es Parikshit Maharaj, un indagador muy serio. So human life is very special in this way. La vida humana es muy especial en este sentido. In animal life, in bird life, in fish life, por ejemplo, the eagle flies high in the sky. Eagle. 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 Entonces en la vida animal, por ejemplo en la vida de un ave, el águila vuela altamente por el cielo. But he doesn't wonder, what would it be like to go underneath the ocean? Pero el águila no se pregunta, ¿qué será si me sumerjo profundamente en el océano? And the fish deep inside the ocean swim very nicely, but he doesn't think, what would it be like to fly? Entonces el pez que está nadando profundamente en el océano no se pregunta, ¿qué será el volar? But we think like that. Pero nosotros sí pensamos todas esas cosas. We try to fly like an eagle, Intentamos volar como un águila, swim like a fish. nadar como un pez, Because the world doesn't seem big enough for us. porque el mundo no se ve lo suficientemente grande para nosotros. Because us, humans, include this very intense measure, comparatively, of self-awareness, consciousness. Porque nosotros como humanos, el ser humano incluye esta gran medida de autoconciencia, conciencia de nosotros mismos. And the natural world is not big enough for the supernatural, and alma is supernatural. Y el mundo natural no es lo suficientemente grande para lo sobrenatural, y el alma es sobrenatural. Some people ask, do you believe in the soul? Algunas personas nos preguntan, ¿crees en el alma? Do you believe in the soul? ¿Creen en el alma? No, we Wrong say, question. wrong question. Entonces, no, uno tiene que decir, no, pregunta equivocada. Then you ask, do you believe in consciousness? Entonces ahí tú le puedes preguntar, ¿tú crees en la conciencia? Stupid question. Es una pregunta estúpida. Claro. Now, dame una definición de qué es consciousness. ¿Me entiendes? Si usted traer to naturalize consciousness and make it part of the quantitative world, you'll have a very difficult time. Si uno intentaría volver a la conciencia parte del mundo natural, va a pasarla bastante complicado. The world has a subjective and an objective component. El mundo posee un componente subjetivo y objetivo. And the subjective component is starting to become prominent in human life. Y el componente subjetivo comienza a volverse más y más prominente en la vida humana. So we try to make the world bigger to accommodate
our alma without realizing that's what we're doing. Entonces, como humanos, estamos intentando volver al mundo más grande para acomodar más al alma, aunque no estemos conscientes de que estamos haciendo eso. This is what the whole entire of human life is about. Toda la vida humana tiene que ver con esto. We are constantly celebrating and honoring the extent to which we make the world larger. Continuamente estamos celebrando, honrando la medida en la que podemos llegar a hacer que el mundo se vuelva más y más grande. The extent to which we break barriers. La medida en la que podemos llegar a romper barreras. ¿Me entiendes? If you can run 1/10,000th of a second faster, you can get a golden medal. Si tú puedes llegar a correr una 10 milésima de segundo más rápido que antes, recibes una medalla dorada. Your name will be in the newspaper. Tu nombre va a estar en los diarios, en los periódicos. You can get advertisements. Puedes obtener publicidad. Yo tomar agua. Yo tomo esta agua. Y todo. Y cuando en fútbol, ¿cómo se dice? You win the World Cup. La Copa Mundial. You make some record, break a record. Uno rompe algún récord. Celebrating. Todo el mundo lo celebra eso. So we're living as humans, to break the barriers. Entonces, como humanos, básicamente estamos viviendo para romper las barreras. The animals are not trying to do this. Los animales no están intentando hacer eso. Ellos tienen alma también. ¿Me entiendes? Pero es más o menos durmiendo. Más de menos. Y con nosotros está más, ¿cómo se dice? Awake. Despierta, La alma está awakening. despertando. Starting to feel itself, its potential, its possibilities. El alma comienza a sentirse a sí misma, a su potencial, sus posibilidades. And the world just seems too small. Y el mundo comienza a verse más y más pequeño. So the language, la lengua, para expandir el mundo, está la lengua de poéticas, Poesía. poesía, o música, lo mismo, más o menos, ¿me entiendes? In poetry, then the moon can have wings and fly across the sky. En la poesía, por ejemplo, la luna puede tener alas y volar a lo largo del cielo. Right? Makes it bigger. Entonces, vuelve al mundo más grande. So if we want to talk about that which is bigger than the world, Entonces, si queremos hablar de aquello que es más grande que el mundo, consciousness is bigger than the world. la conciencia es más grande que el mundo. Consciousness is supernatural. La conciencia es sobrenatural, It's not biological no es biológica or chemical o química in its basis. en lo que es su base. It's not limited by time and by space. La conciencia no está limitada por el tiempo ni por el espacio. If there's one thing in the world that is most like God, what is it? Si existe algo en este mundo que más se asemeja a Dios, ¿qué es eso? La alma. Ustedes. ¿Me entiendes? Es un pedazo de consciousness, una ray Un rayo. del sun, Bhagavan. El alma es un rayo del sol de Bhagavan. ¿Sí? Es supernatural. Somos supernatural. Estamos. So, to speak about that which transcends thought, word, and reason. Poetry is perhaps the best language. Entonces, para hablar acerca de aquello que trasciende las palabras, el pensamiento y el razonamiento, probablemente la poesía es el mejor idioma para hablar de ello. Rupa Goswami, therefore, has embraced the aesthetic theory, classical Indian aesthetics, and employed that structure to explain rasa, Rupa Goswami ananda, bliss. abrazó la teoría estética clásica de la India para hablar acerca del absoluto, presentándolo a él como rasa, como ananda, como dicha, bienaventuranza.
So in Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu was introducing other poets like Ramananda Roy, Sarup Damodar, to Rupa Goswami. Entonces en Jagannath Puri Mahaprabhu estaba presentando, introduciendo a ciertos poetas que le acompañaban como Ramananda Roy y Swarup Damodar, se los estaba presentando a Rupa Goswami. He said he's such a good spiritual poet that even his handwriting alone, it looks like rows of pearls. Entonces Mahaprabhu dijo de Rupa Goswami a estos poetas, él dijo, él es un poeta tal que incluso la tipografía, la forma en la que escribe es especialmente hermosa, parece ser como un collar de perlas. So being poets, some of the other devotees said, in your poem, in your drama, what is your Namaskar verse? Entonces los otros devotos, al ser poetas, le preguntaron a Rupa Goswami, en tu poema, ¿cuál es el verso conocido como Namaskar? Verso As Namaskar. I said, there's some structure to the poetry, Como some math. dijimos, existe cierta estructura o matemática a lo que es la poesía. What is the Nandi Shloka? They asked. What is the Namaskar Shloka? Entonces le preguntaron cuál es el Nandi Shloka, cuál es el Namaskar Shloka, etc. So Rupa Goswami was reciting the verses that they asked for, and they were very pleased. Entonces Rupa Goswami citaba los distintos versos que ellos le pedían y ellos estaban muy complacidos con ellos. But when they asked for the Namaskar verse, Rupa Goswami gave. Pero cuando ellos le pidieron el Namaskar verse, el verso Namaskar, Rupa Goswami mencionó, He said, Anarpita charim charat karunayavatina kalu samarpayitum unatochava sarasa sabakti shriyam Hari purta sundara dyuti kadamba sandipitaha sadahridaya kandare spurato vasachi nandana. It was a verse about Chaitanya Mahaprabhu. este verso es acerca de Chaitanya Mahaprabhu. He said, the deity of my book, presiding over my book, is Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami dice, la deidad que preside por sobre mi libro es Chaitanya Mahaprabhu. And in his verse, he said very many flattering things about Chaitanya Mahaprabhu. Y en este verso, él dice muchas cosas de glorificación a Chaitanya Mahaprabhu. And in the bhava of a bhakta, Chaitanya Mahaprabhu went like this, and his face changed color. Entonces, en el humor de un bhakta, de un devoto, Mahaprabhu tapó sus oídos al escuchar esa glorificación de sí mismo y su rostro cambió de color. He was embarrassed. Estaba avergonzado. ¿Entiendes? Very beautiful verse. Un verso muy hermoso. And Krishnadas Kaviraj Goswami took this verse and he employed it in his poetic work, Chaitanya Charitamrita. Y Krishnadas Kaviraj Goswami tomó este verso de Rupa Goswami y lo empleó en su propio trabajo, el Chaitanya Charitamrita. There, it fills the role of an Ashirvad Shloka. En Chaitanya Charitamrita este Namaskar Shloka ocupa el rol de ser un Ashirvad Shloka. The verse in the poetic structure that gives a blessing and tells what the blessing of the book is to the audience. Un Ashirvad Shloka es aquel verso en una obra que habla de cuál es la bendición de uno vincularse con esa obra. So the verse says that Anarpita Charim Charat Karunayapatina Kulu. That what he has come to give has never been given before. Entonces lo que este verso comienza diciendo es que aquello que Mahaprabhu ha venido a dar nunca antes había sido entregado. Or it's been such a long time ago, like once in the day of Brahma. O que sí fue entregado, pero una vez muy cada tanto, una vez por día de Brahma. Muy raro. Anarpita Chirat Chirim Chirat Karunayapatina Kulu Samarpayitam Unatoda Rasam Sabhakti Sreya. For Anarpita means Given some, given very rarely given, and some arpita fully Yes. given. right. Rarely given, muy raro. And he's giving it in a very comprehensive way. Entonces, A benediction. anarpita significa algo que es muy poco común de ser dado, y samarpita significa algo que es dado de manera muy amplia y profunda, toda una bendición. Que está dando, está dando Chaitanya Mahaprabhu Unata Ujjvala Rasa Sabhakti Sriyam, a
special kind of ujjwal rasa. Mahaprabhu está concediendo un muy especial tipo de Ujjvala rasa. Ujjwala means romantic love for Krishna. Ujjvala significa amor romántico por Krishna. Unata ujjwala, that is a special type of romantic love for Krishna. Y Unnata Ujjvala significa un tipo especial de amor romántico por Krishna. Otro nombre para ese tipo de amor, Radha Dasyam. Su servicio para Radhika. Otro nombre, Manjari Bhav, Babulasa. Este es el tipo de Madhurya Rasa en el Gaudiya Sampradaya. ¿Entiendes? Y Chaitanya Mahaprabhu, as we heard, he's Krishna trying to experience himself from the vantage point of Radha, from her ecstasy. Entonces, lo que escuchamos es que Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo intentando saborear el punto de vista, digámoslo así, de Srimati Radharani, desde lo que es el éxtasis de ella hacia él. And in the madness of trying to do this, it's overflowing and touching other people. Y en la locura de él intentar hacer esto, él está rebalsando y ese rebalsamiento llega a tocar a otras personas. And it touches them in a particular form. Y eso toca a otras personas de manera particulares. The way in which the alma can come closest to the very same experience that Krishna as Chaitanya Mahaprabhu was trying to experience in Bhakti Rasa. ¿No? Y uno llega a ser tocado, el alma llega a ser tocado de una forma similar a como Mahaprabhu mismo está experimentando en Bhakti Rasa su propia experiencia. And Vrindavan Das Thakur in his Chaitanya Bhagavat, he says that actually it is Nityananda Prabhu who gave this Gopi Bhav to the world. Y en su Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur menciona que en verdad es Nityananda Prabhu quien dio este Gopi Bhav al mundo entero. We heard that Balaram cannot directly participate in romantic love of Radha and Krishna in Vrindavan. Hemos escuchado que Balaram no puede participar directamente en el amor romántico de Radha y Krishna en Vrindavan. For emotional sensibilities, given his being the older brother and so forth. We explained these things. Ya explicamos estas cosas considerando sensibilidades emocionales, siendo que él es el hermano mayor, etc. But in Gaur Lila, not only is there the tasting of romantic love for Krishna, but there's a distribution of it. Pero en el Gaur Lila no solo existe el saboreo de este amor romántico por Krishna, sino que también existe la distribución de esto mismo. And in this way, Nityananda Ram can be directly involved in Madhurya Rasa. Y de esta forma, la última, la distribución, es que Nityananda Prabhu puede estar directamente involucrado en lo que es la distribución del Madhurya Rasa. This is what Vrindavan Das means when he said, Nityananda Prabhu has given Gopi Bhav to the world. Y es por ello que Vrindavan Das Thakur dijo que Nityananda Prabhu dio Gopi Bhav al mundo. Chaitanya Mahaprabhu gave it to the world. Chaitanya Mahaprabhu se lo dio al mundo esto. This is Rupa Goswami's verse. Este es el verso que acabamos de recitar de Rupa Goswami. That's true. Y eso es cierto. Nityananda Prabhu gave it to the world. Nityananda Prabhu se lo entregó al mundo este tipo de amor. That's true also. Y eso también es cierto. How did Nityananda Prabhu give it if Chaitanya Mahaprabhu gave it? How did Nityananda Prabhu give it if Chaitanya Mahaprabhu gave it? ¿Cómo es que Nityananda Prabhu entregó esto al mundo si Chaitanya Mahaprabhu fue quien entregó esto al mundo? Can they both give the same bhava? ¿Será que ambos entregaron el mismo bhava? Why is Chaitanya Mahaprabhu giving it to the world? ¿Por qué es que Mahaprabhu está dando esto al mundo? He can't help giving it to the world. Él no puede evitar dar esto al mundo. He's pursuing it, and it's overflowing. Él está buscando experimentar eso y él termina rebalsando de eso y eso termina tocando a otras personas. Es inevitable. But we know that Nityananda Ram, also coming from Vrindavan, but he is not coming to taste Gopi Bhav. Pero sabemos que Nityananda Ram también está viniendo de Vrindavan, pero él no viene aquí a probar, a saborear el mismo Gopi Bhav. He is coming as a supporting actor. Él viene como un actor soporte en la obra. To support Chaitanya Mahaprabhu in his Krishna in his pursuit of Radha Bhav. Para apoyar a Krishna Mahaprabhu en su búsqueda de Radha Bhav. So he doesn't have Gopi Bhav. Entonces él mismo en sí no posee Gopi Bhav. So how can he give it to the world? Entonces, ¿cómo él puede darle eso al mundo?
Well, we touched on this earlier today. Ya hablamos de esto hoy temprano. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Yes, Chaitanya Mahaprabhu gave Gopi Bhav to the world, but Nityananda Prabhu gave Chaitanya Mahaprabhu to the world. Sí, la respuesta es Chaitanya Mahaprabhu entregó Gopi Baba al mundo, pero Nityananda Prabhu entregó a Mahaprabhu al mundo. Chaitanya Mahaprabhu is one hand, he's gone to Gopi Bhav. Una de las manos de Mahaprabhu, la que está hacia arriba, está dirigida hacia Gopi Baba. Está aquí, pero se fue. ¿Mm? Mm. Con otra mano, brazo, he wants to give to the world. Con la otra mano le quiere entregar al mundo esto, But Nityananda Prabhu turned with him with two arms and said, give it to me. pero Mahaprabhu llega con las dos manos y dice, dame eso para mí. Give me your otro mano. Dame tu otra mano I will give you to the whole world. y yo le voy a dar eso a todo el mundo. Nityananda Prabhu, give jai. Ya. So, he set this all in motion. His penchant for dispensation and sharing the wealth of Chaitanya Mahaprabhu is unmatched in the Sampradaya. Entonces, él puso todo esto en funcionamiento y la manera en la que él activa toda esta distribución no encuentra comparación en lo que es nuestra Sampradaya. In a very short period of time that he was present in Navadvip with Chaitanya Mahaprabhu, before Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, so many things that he did to establish the divinity of Chaitanya Mahaprabhu, the magnanimity of Chaitanya Mahaprabhu. En el breve periodo que Nityananda Prabhu permaneció en Navadvip antes de que Mahaprabhu aceptase sannyas, él hizo tantas cosas, Nityananda Prabhu, para establecer la divinidad y la magnanimidad de Sri Chaitanya. As we learn, Chaitanya Mahaprabhu started to manifest himself as a Vaishnava at the end of his 23rd year. Entonces, como sabemos, Mahaprabhu comenzó a manifestar su carácter de Vaishnava al final de su año número 23. 3 months after that, he took sannyas. Y 3 meses luego de esto, él aceptó su Excuse sannyas. me. 3 months after that, he turned 24. 3 meses luego de esto, él cumplió 24 años. And at the end of his 24th year, he took sannyas. Y al final de su año número 24 es que él aceptó sannyas. And he left Navadvip to go to Jagannath Puri. Y él partió de Navadvip para ir a Jagannath Puri. So much happened in that short period of time by the influence of Nityananda Prabhu to establish who is Chaitanya Mahaprabhu. Y tantas cosas pasaron en ese periodo por la influencia de Nityananda Prabhu con la intención de establecer quién es Chaitanya Mahaprabhu. And we learned this morning Nityananda Prabhu did not come until July of Chaitanya Mahaprabhu's 24th year. Y hoy en la mañana nos enteramos de cómo Nityananda Prabhu no apareció hasta julio del año número 23 de Sri Chaitanya. In a very short period of time he did things like deliver Jagai Madai. Entonces, en un periodo muy breve de tiempo, él hizo cosas tales como liberar a Jagai Madai, It was very extraordinary. lo cual fue algo de por sí muy extraordinario. He commissioned his close associates, the Dwadasa Gopal, to begin giving Diksha. Él solicitó a sus asociados íntimos, los Dwadasa Gopalas, que comiencen a dar Diksha. They opened temples like Paramadvaiti Maharaj opens temples. Ellos abrieron templos en la manera o cantidad en que Paramadvaiti Maharaj abre templos. Your name is Krishna Das, and this is your temple. ¿No? Tu nombre es Krishna Das y este es tu templo. Put it in the list. No, ponlo en la lista, súmalo. Publish it. You know, we have a new center here. Publícalo, tenemos un nuevo centro aquí. A temple in every heart. Un templo en cada corazón. So, I could tell some story about him, but no. Yeah. So the dispensation of Nityananda Prabhu was very, very broad and far-reaching, touching also the people that Chaitanya Mahaprabhu could not touch. Entonces, After Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, which he took in order to touch more people. Entonces la campaña de distribución de Sri Nityananda fue muy amplia y llegó a tocar a muchas personas las cuales no podían llegar a ser
tocadas por Mahaprabhu mismo. Y es importante considerar que Mahaprabhu aceptó sannyas con el propósito de llegar a más personas. When Chaitanya Mahaprabhu left Navadvip to go to Jagannath Puri, Nityananda Prabhu went with him. Cuando Mahaprabhu partió de Navadvip para ir a Jagannath Puri, Nityananda Prabhu fue con él. And then every year when the devotees came from Bengal, Nityananda Prabhu would come with him. Entonces cada año cuando los devotos iban de Bengal para allí, él solía ir con ellos. Mahaprabhu had traveled to South India as a sannyasi, and he shared the teaching with so many people. Mahaprabhu shared the teaching. Yeah. Y Mahaprabhu viajó al sur de la India como sannyasi y compartió la enseñanza con muchas personas. He became a sannyasi so that he would stand out amongst the people, and then they would approach him, and he could create a teachable moment. Entonces Mahaprabhu aceptó sannyas de manera que él se logre destacar de las personas se acerquen a él y él pueda a través de eso crear un momento digno de entregar un tipo de enseñanza. But along with the order of sannyas, then there come certain standards and behavioral codes and so forth. Pero junto con la orden de sannyas vienen ciertos estándares y códigos de conducta, etc. So sannyasis wouldn't go to places of ill repute. Por ejemplo, un sannyasi no iría a un lugar de mala reputación. And if you see him there, you would think, what's he doing there? ¿No? Y si tú llegases a ver a un sannyasi en un lugar así, pensarás, ¿qué está haciendo ahí? So the way in which Chaitanya Mahaprabhu then sought to minister to people in places of ill repute was to do so through Nityananda Prabhu. Entonces la forma en la que Mahaprabhu como sannyasi intentó llegar a las personas que habitaban estos lugares de mala reputación fue a través de Nityananda Prabhu. So at a certain point in Jagannath Puri, he told Nityananda Prabhu, stop coming to Jagannath Puri. Entonces en un punto de lo que fue su estadía en Jagannath Puri, Mahaprabhu le dijo a Nityananda, ya deja de venir a Jagannath Puri. Go back to Navadvip, get married, Le dijo, regresa a Navadvip y cásate. and preach to all the common people throughout Bengal. Y predícale a todas las personas comunes a lo largo de Bengal. There's some difference between the preaching of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Existe cierta diferencia entre lo que es la prédica de Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. Different audiences. Diferentes audiencias. Chaitanya Mahaprabhu spoke to Sarvabhauma Bhattacharya, Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu le habló a Sarvabhauma Bhattacharya, the greatest logician in Indian history, el más grande lógico de toda India. Prakasananda Saraswati. He was a sannyasi who had 60,000 sannyas disciples. Él también le predicó a Prakashananda Saraswati, que era un sannyasi que tenía 60.000 discípulos sannyasis. Highly educated, pure person. Una persona muy pura y altamente educada. Venkatavatta, who was the head priest of the Ramanuja Sampradaya. También le predicó a Venkatavatta, quien era el pujari central de la Ramanuja Sampradaya. Keshava Kashmiri, the great poet and leading figure in the Nimbarka Sampradaya. También le predicó a Keshava Kashmir, un gran poeta y una figura líder de lo que es la Nimbarka Sampradaya. And Nityananda Prabhu, he was speaking to just uneducated common people. Y Nityananda Prabhu básicamente le estaba hablando a personas comunes y no educadas. Through the writing of Krishnadas, we find very refined theological thought and argument within Chaitanya Mahaprabhu's teaching, what he taught to Rupa and Sanatan, for example. En las palabras de Krishnadas Kaviraj Goswami encontramos toda una presentación muy refinada y teológica y filosófica de cuál fue la presentación que Mahaprabhu hizo filosóficamente hablando a estas personas con las que él intercambió. Of course, mostly Chaitanya Mahaprabhu converted people by his example. Otra cosa obviamente que hay que aclarar es que Mahaprabhu principalmente convirtió a otras personas principalmente a través de su ejemplo, Because example speaks louder than precept. ya que el ejemplo habla mucho más fuerte que el precepto. So, with regard to Sarvabhauma, the great logician, he converted him by being silent. Por ejemplo, en relación a Sarvabhauma, el más grande lógico, él lo convirtió a él estando en silencio. And then Sarvabhauma became curious, well, why you're not saying anything? I'm teaching so many things and you're not responding. Entonces Sarvabhauma volvió curioso y le preguntó a Mahaprabhu, ¿por qué estás tan en silencio? Te estoy enseñando tantas cosas y no me estás respondiendo. So the silence of Mahaprabhu created a teaching moment.
Entonces el silencio de Mahaprabhu creó un momento digno para la enseñanza. And then the verse of Bhagavatam that Sarvabhauma was explaining 7 different ways, Y luego el verso del Bhagavatam que Sarvabhauma estaba explicando en 7 formas distintas. and he said to the boy, Y él, le, 24-year-old boy, Chaitanya Mahaprabhu, do you understand? You're not saying anything. y él le preguntó al muchacho de 24 años, Sri Chaitanya, le dice, ¿estás entendiendo el verso que te estoy explicando? No está diciendo nada. He said, well, I have a different understanding. Y Mahaprabhu le dijo, bueno, tengo un entendimiento distinto de ese verso. Then, what is it? Entonces Sarvabhauma le dijo, ¿cuál es? ¿Cuál es ese entendimiento? And then he gave 64 explanations. Mahaprabhu le dio 64 explicaciones. And Sarvabhauma fainted. Y Sarvabhauma se desmayó He was converted. y que fue convertido. When he converted Venkatapata, he converted him by joking. Cuando convirtió a Venkatavata lo hizo a través de bromas. He said, that you worship Lakshmi and Narayan. Yes, yes. Mahaprabhu le dijo a Venkatavata, ¿tú adoras a Lakshmi Narayan? Venkatavata dijo, sí, sí. And Lakshmi is the chaste wife of Narayan. Mahaprabhu dijo, y Lakshmi es la casta esposa de Narayan. Oh, yes, yes. Sí, dijo Venkata said. Venkatavata. Then Mahaprabhu said, then why does she wanted to go with Krishna? Entonces Mahaprabhu dijo, ¿pero por qué entonces Lakshmi quiso ir con Krishna? Venkata said, no. Krishna and Narayan are same. Entonces Venkatavata dijo, no, Krishna y Narayan son la misma persona. Because this boy is a young sannyasi. He doesn't know very much. Entonces Venkata dijo, este muchacho joven es un sannyasi, quizás no conoce mucho todavía. Krishna is an avatar of Narayan. They are the Dijo, same person. entonces dijo, no, Krishna es un avatar de Narayan, son la misma persona, dijo Venkatavata. Mahaprabhu said, oh, okay. I understand. Mahaprabhu dijo, ok, entiendo. Can I ask another question? ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Le dijo. Sí, cómo no. Y Mahaprabhu dijo, ¿por qué? Entonces, ¿por qué ella, Lakshmi, ella quiere entrar la Rasa Lila con Krishna, para decir de los gopis, ¿me entiendes? Pero Krishna y Narayan son mismo. So, todavía ella está chaste. Casta. Pero Mahaprabhu, segundo pregunta, entonces, ¿por qué ella no puede entrarlo? ¿Me entiendes? En Venkata, he passed out. Entonces Venkata al escuchar esa pregunta se desmayó. He said, only someone who can ask that question would know the answer. Y él dijo, solo alguien que pueda hacer semejante pregunta puede conocer la respuesta. What kind of theological question is that? ¿Qué clase de pregunta teológica es esa? Then Mahaprabhu explained to him, Mahaprabhu le explicó. that if you want to dance with Krishna like a gopi, you cannot have the bhava of Lakshmi. Entonces Mahaprabhu le explicó que si quieres danzar con Krishna como una gopi, no puedes tener el bhav de Lakshmi. Lakshmi tried to enter the rasa dance. Lakshmi intentó entrar a la danza rasa. She went to Vrindavan and she took off all her jewelry. Entonces ya fue a Brindavan, se sacó todas sus joyas. She's the goddess of fortune. Ella es la diosa de la fortuna. And she put on the white cloth. Ella se vistió con una ropa blanca And she ate only fruits and roots, y solo comenzó a comer frutas y raíces performing tapasya. y a ejecutar tapasya. One day Krishna came and said, Lakshmi, what are you doing here? Entonces Lakshmi Krishna un día apareció y le dijo, Lakshmi, ¿qué estás haciendo aquí? She said, I want to enter the rasa dance. Y ella le dijo, quiero entrar a la danza rasa. Krishna said, oh, okay, Krishna dijo, ok, but you can't do it like that. pero no vas a poder hacerlo así. She said, what do I have to do? Entonces ella le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? He said, it's very easy. Entonces Krishna le dijo, es muy fácil. What you're doing is very difficult. Lo que estás tú haciendo es muy difícil. Fasting and living in the forest alone, it's very difficult. Muy difícil. Ayunando y viviendo en el sol, en el bosque, todo eso es muy difícil. To enter the Rasa Lila es muy fácil. Pero, Muy fácil. Para entrar la Rasa Lila está muy fácil. ¿Qué necesito hacer? Ella pregunta. Mahaprabhu dijo, simplemente give up Abandonar. su esposa Tienes que abandonar a Narayan, a tu esposo primero, y marry otro esposo. y te tienes que casar con otro esposo, Give him up. con un gopa en Brindavan. Tienes que dejar a ese esposo en Brindavan. Give up your husband Narayan. Marry a Gopa. Give up the Gopa. And come to Rasa Lila. Eso le dijo Mahaprabhu, muy simple, ¿no? Deja a tu esposo Narayan, cásate con un gopa en Brindavan, deja ese gopa en Brindavan y ven conmigo al Rasa Lila. Es muy fácil. She ran away to Y Vaikuntha. Lakshmi salió corriendo para Vaikunta.
could not do that. Ella no podía llegar a hacer algo así. This is the way for Rag Bhakti. Pero ese es el sendero para Raga Bhakti. There's a method to the madness of Chaitanya Mahaprabhu. Existe un método para la locura de Mahaprabhu. In this way, he converted the Venkata. Venkata De esta forma él convirtió a Venkata, by joking. bromeando con él. And after joking, then he gave some philosophy. Right? Y luego de bromear, Theology. le dio cierta filosofía y teología. Prakasananda, how did he defeat Prakasananda? How did he convert him? Cómo es que Mahaprabhu derrotó, convirtió a Prakashananda. They invited him to come in the circle of sannyasis. Invitaron a Mahaprabhu a ir al círculo de sannyasis que había allí. He came and he sat at the door and he washed everyone's feet as they came in. Y Mahaprabhu se sentó en la puerta de entrada y comenzó a lavar de los pies de todos los que iban llegando. So with his humility, he converted them. Entonces a través de su humildad los terminó convirtiendo a ellos. And when by his humility he created a teachable moment, then he gave so much Vedanta to Prakasananda. Entonces cuando a través de su humildad creó un momento digno de enseñanza, a partir de ahí él entregó una gran cantidad de Vedanta a Prakashananda. And as I mentioned, of course, he gave so much theology and so much philosophy to Rupa and Sanatan. Y a la vez, como he dicho, también él dio tanta filosofía y teología a Rupa y Sanatan. But these were very educated people that Chaitanya Mahaprabhu was preaching to. Pero todas estas personas a las que Mahaprabhu les estaba predicando, todos eran personas muy educadas. And Nityananda Prabhu was preaching to very uneducated village people. Pero por otro lado, Nityananda Prabhu le está predicando a personas sin educación de aldea. Casi nosotros. Nityananda Prabhu ki jai. And there is a welfare, so to speak, social Vaishnav social activism component in his preaching. Podríamos decir que existe un tipo de activismo social Vaishnava en lo que es la prédica de Nityananda Prabhu, el trabajo de beneficencia. Because the Vaishya community in West Bengal had been disenfranchised from Hinduism. Porque la comunidad Vaishya de lo que es Bengal Occidental había sido de alguna manera desligada de lo que es el hinduismo. So he delivered this whole community. Entonces Nityananda liberó a toda esta comunidad. They couldn't participate in the Varnashram Ellos no podían ya participar en lo que era el Varnashram, and all of its rituals and so forth. en todos sus los rituales concernientes, etc. He gave them a new ritual. Entonces Nityananda les dio a ellos un nuevo ritual. One ritual for everyone. Un ritual para todos. One class for everyone. Una clase para todos. Una clase social, ¿no? The ritual is Nam Sankirtan. El ritual es Nam Sankirtan. And the class everyone is from Achyuta Gotra. Y la clase a la que todos pertenecían es Achyuta Gotra. What is your Gotra? What is your family? Are you from a Brahmin family? Are you from a Sudra family? A Vaishya family? This is Varnashram. A veces en el Varnashram se hace esta pregunta: ¿a qué Gotra perteneces? ¿Cuál es tu familia? ¿Viene de un Gotra de Vaishya, de Brahmana, etc.? What is our answer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Achyuta Gotra. Achyuta Gotra. We're from Krishna's family. Somos de la familia de Krishna, Achyuta. Is that okay? ¿Está bien eso? ¿Les parece bien? And this is our ritual. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. And todo está igual. Todo está y nosotros aceptar todo. Everybody. A todos. Todos. Aceptamos a todos. Todos. Y está muy fácil también para cantar Hare Krishna. Y so he gave them a new social life, so to speak, along with their Vaishnav life. Entonces él le dio a esta persona, Nityananda, toda una nueva vida social junto con lo que es su vida Vaishnava. He gave them a new social status that enabled them to feel good about themselves in the society of Varnashram. Entonces les dio a ellos un nuevo estatus social que les permitió sentirse bien en relación a ellos mismos dentro de lo que era la sociedad de Vaishnavas. People say we have no caste, and we agree. A veces las personas dicen que nosotros no tenemos casta y estamos de acuerdo con ello. Vaishnavism is stepping on the head of the Varnashram En un Dharma. punto el Vaishnavismo se para sobre la cabeza del Varnashram Dharma. It is Parodharma, Es el Paro Dharma. Prema Dharma.
What to speak of being beyond Varnashram, it is beyond moksha. Que decir que el Vaishnavismo se encuentre más allá del Varnashram, se encuentra por encima de moksha incluso. Of course, we're just beginners in this, Por supuesto, somos novatos en todo esto, but beginners in a very high thing pero somos novatos en relación a algo muy elevado. is better than being a graduate in a very low thing. Entonces, ser un novato en algo muy elevado es mejor que ser un graduado en algo muy bajo. In any status in this world is very low in comparison. Cualquier estatus de este mundo es muy bajo en comparación. And any status in the other world is small in comparison. Moksha, por ejemplo, está pequeño. Y el más y cualquier incluso estatus del otro mundo, moksha, ya no es de este mundo, sigue siendo pequeño en comparación a lo que hemos recibido, Todos los tipos de moksha. incluidos todos los tipos de moksha. The ideal, the goal of Gaudiya Vaishnava no está moksha. La meta o el ideal del Gaudiya Vaishnavismo no está All incluido the en moksha. Vaishnav Sampradayas, you ask them, their goal is moksha. Si tú le preguntas a cualquier Vaishnav Sampradaya cuál es su meta, ellos van a decir moksha. We have a different word for that. Nosotros tenemos una palabra diferente para nuestra Our meta. goal. What is our goal? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es la prayojan? ¿Cuál es el prayojan nuestro? Prayojan. Prema. Prem prayojan. Prem prayojan. Prem. Sakya Prem. Madhuri Prem. Chaitanya Mahaprabhu is experiencing and giving the Madhurya Prem, Madhurya Rasa. Mahaprabhu está experimentando y otorgando el Madhurya Prem, Madhurya Rasa. Nityananda Prabhu is pushing everybody towards him. Y Nityananda Prabhu está empujando a todos hacia él. And some people have become caught up and attracted to him. Pero algunas personas quedan atrapadas y atraídas a Nityananda Prabhu mismo. So Sakya Rasa is coming. Entonces desde ahí Sakya Rasa aparece también como una corriente. Also in our corriente, sí, in our sampradaya. Una corriente en nuestra sampradaya. The work of my Guru Maharaj, Prabhupada, is similar to the work of Nityananda Prabhu. You know that Pujapad Sridhar Maharaj made this comparison. El trabajo que mi Guru Maharaj hizo, Srila Prabhupada, es muy similar al trabajo que hizo Nityananda Prabhu. Ustedes deben saber que Pujapad Sridhar Maharaj realizó esta comparación. Going to the disenfranchised people. Ir principalmente a las personas más despojadas de la sociedad. In America, we were self-disenfranchised. We disenfranchised ourselves. En América, en esa época, nosotros estábamos despojados de nosotros mismos, por decirlo así. We were hippies. Éramos hippies. So we ostracized ourselves from the mainstream of De society. alguna manera nos habíamos alienado a nosotros mismos de lo que eran las masas de la sociedad. We were a very, very peculiar species. Éramos una especie muy peculiar. And we did not always have the best habits either. Y no siempre tampoco teníamos los mejores hábitos. But Prabhupada came to us and gave very freely this Krishna Bhakti. Pero Prabhupada vino donde nosotros y muy libremente nos otorgó este Krishna Bhakti. And he explained it in a very general way, Y él lo explicó de una manera muy general, given the audience. siendo la audiencia que tenía delante. We were not theologians, academicians, No éramos académicos, teólogos, educated people, no éramos personas muy educadas, for the most part. al menos la mayoría de nosotros. I have no education. Yo no poseo educación alguna. I barely got out of the high school. Con suerte salí de la escuela secundaria. So everything I know comes from Bhakti. Pues todo lo que puedo saber viene de Bhakti. And what I need to know to share Bhakti to educated people Y aquello que necesito saber para poder compartir Bhakti con otras personas. and uneducated people as well. Y compartirlo con personas tanto educadas como no educadas. So Pujapad Sridhar Maharaj very aptly made a comparison between Nityananda Prabhu's dispensation and that of my Guru Maharaj. Entonces Pujapad Sridhar Maharaj muy apropiadamente estableció esta comparación entre lo que fue la campaña de distribución de Nityananda Prabhu y la de mi Guru Maharaj y la Prabhupada. And to be frank with you, the dispensation of Paramahansa Maharaj is similar. Y para ser francos con ustedes, también la campaña de distribución de Paramadvaiti Maharaj es muy similar a esto también. A little bit simple,
very broad, un tanto simple, muy amplia, that he has dwarfed the influence of ISKCON in Latin America is quite a remarkable accomplishment. El hecho de que él haya vuelto muy pequeña la influencia de ISKCON en Latinoamérica es todo un logro muy particular. We started together, separately from ISKCON, Nosotros comenzamos juntos cuando ya estábamos separados de ISKCON, a couple of months apart, con unos meses de diferencia entre sí, but we're a little different, pero también somos un poco distintos entre los dos, different dispositions, diferentes disposiciones, but we are close friends still. pero al mismo tiempo somos amigos muy cercanos. So I hope you will accept me as your friend too. Espero que también me puedan aceptar a mí como su amigo. Nitinanda Prabhu ki jai. Ya. Gaur Premanand. Ahí, Buenas preguntas. ¿Qué horas? 5:15. 5:45. 15 Que tengo 15 minutos. Giri Maharaj. Sí. Es una pregunta compuesta en dos partes. This is a two-part question. Por un lado, El guru tiene preguntas. Es problema para mí. ¿cómo es? Dijo, el guru tiene preguntas, es un problema para mí. Por un lado, hemos escuchado que generalmente en Kali Yuga adviene Gaur Narayan. On one side, we have heard that generally in Kali Yuga, the one who came is Gaur Narayan, Y que este es un Kali Yuga especial donde adviene Gaur Krishna. but this is a special Kali Yuga where Gaur Krishna is coming. En paralelo, por el otro lado, hemos escuchado de parte de Sila Siddhar Maharaj On the other side, we have heard from Srila Siddhar Maharaj que en todos los Kali Yuga adviene Gaur Krishna. that in every Kali Yuga, Gaur Krishna is coming. Entonces, la primera parte de mi pregunta es, ¿cómo lo concibe usted a esto? So the first part of my question is, which is your conception of this? Y la segunda parte de la pregunta es si esto es así que mayormente adviene Gaur Narayan y en este Kali Yuga especial adviene Gaur Krishna, ¿cómo se armoniza esto en la realidad eterna en Nityanavali? So the second part of the question is that if we will say that mostly in every Kali Yuga is coming Gaur Narayan and not Gaur Krishna, how we can harmonize this with eternal reality in Nitya Navadvip because of? De ser así, es posible que Nityanavadvip, similarmente a Vrindavan, tenga un aspecto más interno, donde los devotos se conectan con Gaur Krishna, y que Nityanavadvip tenga un aspecto más externo, donde los devotos ven a Mahaprabhu como Gaur Narayan. So is it possible, like in the same way that in Vrindavan there is an inner Antarmandal and Bahimandal in Vrindavan, there can be an inner circle in Navadvip where devotees connect with Gaur Krishna, and a more outer circle in Navadvip where devotees connect with Gaur Narayan, in those times when he descends as Gaur Narayan. Entiendo. First of all, I don't think that Sridhar said that Gaur Krishna coming in every Kali Yuga. Primero que nada, yo no creo que Srila Siddhar Maharaj haya dicho que Gaur Krishna viene en cada Kali Yuga, Because Krishna himself is only coming once in a day of Brahma. porque Krishna mismo viene una vez por día de Brahma. So there are many, many Kali Yugas in the day of Brahma. Y obviamente hay muchos Kali Yugas en un día de Brahma. And Chaitanya Mahaprabhu was coming only in the Kali Yuga that follows Krishna's appearance once in the day of Brahma. Y Mahaprabhu viene en ese Kali Yuga que sigue a la aparición de Krishna, que es esa vez, una vez en un día de Brahma. I mean, maybe he said that one time, but I mean, this is the teaching. Quizás si las semanas pudo haber dicho eso en algún momento, pero en definitiva la enseñanza es la que acabo de mencionar. This is very, very, very clear in the teaching. Esta enseñanza es muy clara. And so, está muy raro. Every Kali Yuga is not rare. Once in a day of Brahma, that is very rare. Entonces, una vez en el día de Brahma, eso implica un acontecimiento muy poco común. The appearance of Gaur Krishna in a particular Kali Yuga is like an encore appearance of Krishna. It's an afterthought.
Entonces, la aparición de Mahaprabhu, de Gaur Krishna en este Kali Yuga es como una aparición como póstuma, ¿no? Como un afterthought, es como algo que viene después de una conclusión establecida. It's within the Prakat Leela of Krishna that the questions that give rise to the appearance of Chaitanya Mahaprabhu arose. Es en el Prakat Lila de Krishna en donde surgen las preguntas en Krishna mismo que dan lugar al eventual Gaur Lila. ¿Me entiendes? During the Rasa Leela, like we were discussing the other day, this is happening in the Prakat Leela, and Krishna is asking, what is it about Radha that she sees in me that makes her attractive to me, and so forth. Como mencionamos el otro día, en el Rasa Lila es donde Krishna se pregunta esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay en Radha que le hace sentirse tan atraída a mí, etcétera? So in order to answer these questions, Krishna extends his Leela into that Kali Yuga that's following that Dwapara Yuga. Entonces, para responder a esa pregunta, Krishna extiende su lila de ese Dwapara Yuga, en donde está como Krishna, al Kali Yuga que sigue, apareciendo como Mahaprabhu. So he comes, Gaur Krishna, once in a day of Brahma, when Krishna comes. Entonces, Gaur Krishna viene una vez por día de Brahma, cuando Krishna viene en el Dwapara Yuga previo. So this eternal moment in Krishna Leela, where Krishna is having this existential crisis, Entonces, este momento eterno en el Krishna Lila, en donde Krishna está teniendo su crisis existencial, this moment is repeated again and again, once in a day of Brahma. entonces este mismo momento se repite una y otra vez, por día de Brahma. So, who comes in other Kali Yugas, Entonces la pregunta pues, bueno, ¿quién viene en los demás Kali Yugas? right? So there are various opinions that have been voiced by different sadhus, different acharyas. Entonces, existen diferentes opiniones que han sido entregadas por diversos sadhus y acharyas. One opinion is that Krishna's name is Triyuga. Una opinión es que el nombre de Krishna es, uno de los nombres de Krishna es Triyuga, The implication of which is, with regard to Yuga Avatar, he only comes in 3 yugas to teach the Yuga Dharma. lo cual implica que en relación a lo que es Yuga Avataras, él solamente viene en 3 yugas a enseñar lo que es el Yuga Dharma. And this name is also found in Bhagavatam, Este nombre se ha encontrado en el Bhagavatam, in the words of Prahlad. las palabras de Prahlad. He comes once, his name is Triyuga, but he comes in a special dispensation, Chanakalo, in a special Kali Yuga, it means, in a hidden way. Entonces Prahlad dice, ¿no? Krishna viene en 3 yugas, pero en este Kali Yuga viene Chana Kalo, que significa desciende en Kali en una forma oculta. So there are other opinions, like the opinion that Gaur Narayan in Aishvarya Bhav appears in other Kali Yugas. Entonces también existen otras opiniones, como Gaur Narayan apareciendo en Aishvarya Bhav, apareciendo en otros Kali Yugas. Ramanuja says only the Nam appears in Kali Yuga. The Nam. Nam. Ramanuja dice, por ejemplo, los seguidores de Ramanuja dicen solo el Nam aparece en Kali Yuga, That's a form also of God. la cual es una forma de Dios también. The name and the named are one. El nombre y el nombrado son uno. el So mismo. there are different opinions. Entonces hay diferentes opiniones. The last Kali Yuga, the previous Kali Yuga, El Kali Yuga previo anterior was a long time ago. fue mucho tiempo atrás. So it's hard to remember what happened. Entonces es difícil recordar qué pasó. So I think that our teaching tells us to focus on this Kali Yuga and what's definitely happening in this Kali Yuga and take advantage of it. And although there's an intellectual curiosity about other Kali Yugas, it's probably not the best use of our time to, it won't help us too much to theologize about that. Entonces, la enseñanza es que principalmente nos concentremos en lo que está aconteciendo en este Kali Yuga, y ese va a ser el mejor uso de nuestro tiempo, ya que pese a que haya cierta curiosidad intelectual en qué pasó en otros Kali Yuga, quizás no sea la mejor forma de utilizar nuestro tiempo, intentar teologizar al respecto, etc. But of course you are correct that there is an Aishwarya side to Chaitanya Mahaprabhu as the Yuga Avatar giving the Yuga Dharma. Pero también al mismo tiempo usted está correcto cuando dice que hay un lado de Aishwarya en Mahaprabhu, cuando él viene como Yuga Avatar a entregar el Yuga Dharma.
In this special Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Krishna, is giving the Yuga Dharma, which is Nam Kirtan, but he is combining the Yuga Dharma with Prem. Entonces, en este Kali Yuga en particular, Mahaprabhu está entregando el Yuga Dharma, que es Nam Kirtan, pero lo está combinando con Prem. So he gave the Nam and wove it together with Prem like a garland. He gave the garland to Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu gave it to the world. Entonces, Mahaprabhu entregó en esta era Nam y la enguirnaldó con Prem, le dio esa guirnalda a Nityananda Prabhu y Nityananda Prabhu enguirnaldó al mundo entero con eso. That means Gaur Krishna and Nityananda Prabhu gave Nam Shreshtam. Esto significa que Gaur Krishna y Nityananda Prabhu concedieron lo que se conoce como Nam Shreshtam, ¿Me entiendes? The highest conception of the name. la más elevada concepción del nombre. The Hare Krishna mantra is very universal. El Hare Krishna mantra es algo muy universal. You can chant it such a way of conceiving that Krishna means Krishna, Ram means Ramchandra. Tú puedes cantar el mantra de tal manera que concibes que Krishna se refiere a Krishna, pero que Ram se refiere a Ramachandra, por ejemplo. Or Ram means Balaram. O Ram puede significar Balaram. Or Ram means Ramana, Krishna. O Ram también significa Ramana, Krishna. And Hari means Hari. Hari significa Hari. Or it means Hara, Radha. O también significa Hara, Radha. Or sometimes it means Radha and sometimes it means Krishna O a veces significa Radha y a veces significa Krishna, in the Mahamantra. el Mahamantra. So many ways to conceptualize Mahamantra, therefore it's very broad. Entonces hay muchas formas de conceptualizar el Mahamantra y por lo tanto es algo muy amplio, It's very universal. algo muy universal. Everyone can chant it. Todos pueden cantarlo. Even if you want to go to Vaikuntha, you can chant it and you go there. Incluso si tú quieres ir a Vaikunta, puedes cantarlo e ir allá. Right? And at the same time, it's very deep. Pero al mismo tiempo es algo muy profundo. So the conception of Chaitanya Mahaprabhu, then that is the conception coming from Goloka. Entonces la concepción de Mahaprabhu en particular es la concepción que viene de Goloka. Goloker Premodhan Harinam Sankirtan. So through Harinam Sankirtan, in this Kali Yuga, Mahaprabhu is giving the prem of Braj. Entonces a través de Harinam Sankirtan en este Kali Yuga, Mahaprabhu está dando el prem de Braj. So the dispensation of the Yuga Dharma it becomes connected to also his internal reason for his descent. Entonces aquello que es entregado en el Yuga Dharma en este caso se ve conectado con la razón interna para el descenso de Mahaprabhu. But yes, some acharyas have spoken about Gaur Narayan, or the idea of a Yuga avatar who is not Krishna himself, but is let's say golden in complexion, is a form of God, and he gives Nam Kirtan for Kali Yuga. Pero sí, algunos acharyas han hablado de Gaur Narayan como una forma de Dios que viene a entregar el Yuga Dharma, que es sí dorado en su tez, pero bueno, es una forma de Dios que entrega el Yuga Dharma para Kali Yuga. But I don't think from scripture we can conclusively determine that that's the case. Pero yo no creo que desde las escrituras uno podría establecer conclusivamente que ese es el caso. However, it is possible to worship Chaitanya Mahaprabhu in Aishwarya Bhav, Pero sí es posible adorar a Chaitanya Mahaprabhu en Aishwarya Bhav, or in Madhurya or Rag Bhav. o en Raga Bhav, Madhurya Bhav. So, according to Bhakti Vinod, por ejemplo, the deity of Chaitanya Mahaprabhu and Vishnu Priya, they can be worshipped in Aishwarya Bhav. Por ejemplo, de acuerdo a Bhaktivinoda Thakur, la deidad de Mahaprabhu junto con Vishnu Priya, ellos pueden ser adorados en Aishwarya Bhav. And Gaur Gadadhar in Rag Bhav. Y Gaur Gadadhar en lo que es Raga Bhav. ¿Me entiendes? Because Gadadhar está Radha Porque Gadadhar es Radha, in disguise. oculta de alguna manera. We don't worship him exactly like we worship Radha and Krishna, but No, we offer appropriate prayers to them. no adoramos a Gaur Gadadhar exactamente de la misma forma en que uno adora a Radha y Krishna, pero uno le ofrece oraciones apropiadas a ellos también. Vishnu Priya could not enter the kirtan in Shiva Sangam, but Gadadhar was there. Vishnu Priya no pudo entrar al kirtan de Siva Sangam, pero Gadadhar estaba allí. So, and there also is a rag side to Vishnu Priya. Pero también hay un lado raga en relación a Vishnu Priya. That's another thing. But she Pues- can, but Gaur and Vishnu Priya can be worshipped as like Lakshmi and Narayan.
Pero en un punto Gaur Vishnu Priya pueden ser adorados como Lakshmi Narayan. So, where are you going to do that is your question. Entonces, ¿en qué lugar? Tu pregunta es, ¿en qué lugar uno va a hacer eso? ¿Va a ejecutar ese tipo de adoración? Is there some Vaikuntha planet like that, or is that possible within Nityanavadvip? ¿Será que hay algún planeta Vaikunta para eso? ¿O será esto posible dentro del mismo Navadvip? Is the Pragunta, see? Esa es la pregunta, ¿sí? The answer is yes, it's possible in Navadvip. La respuesta es sí, es posible en Navadvip. So, Gaur Krishna can be seen from different angles. Depends how you approach. Entonces, Gaur Krishna puede ser contemplado de distintos ángulos, dependiendo de dónde uno se aproxima a él. The Nityanavadvip has some Aishwarya to it compared to the Prakat Leela anyway. Entonces, sea como fuera, el Nitya Navadvip posee algún tipo de Aishwarya allí, comparado a lo que es el Lila aquí en la tierra. So, there may be some devotees there like of that disposition, Entonces, of that bhava. puede ser que existan algunos devotos allí con ese bhava, con esa disposición. Does that help? ¿Ayuda eso? Good question. Buena pregunta. Thank you. Gracias. What else? ¿Qué más? ¿Ya? Okay. We are No in time tenemos because más tiempo. Well, muchísimas gracias por los devotos para la oportunidad para hablar en este auspicioso. occasion. Nityananda Trayodasi Maha Utsava ki jai. Ya. Gaur Nityananda ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanande.